Bien, saludamos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de estos videos. Hoy queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios, creo que de suma importancia, debido a que como creyente pues somos objeto y somos blancos de muchos ataques a nuestra fe, ataques al ánimo y a la fortaleza espiritual. Quiero que hoy conozcamos que nosotros como creyentes, como decía este hombre creyente en Dios, pero que en un tiempo fue ateo, C.S. Lewis, él decía que si tú crees en Dios, pues, y estás yendo por el camino de Dios y estás dando tus pasos en ese camino, que te lo vas a encontrar, diablo. Lo vas a encontrar, en algún momento te vas a encontrar con él, porque el enemigo corre en dirección contraria y como tú vas en un sentido opuesto, te lo vas a chocar. En algún momento vas a tener confrontaciones con él. Y aquí, o uno es, si eres amigo de Dios, como dice la Escritura, el que es pues amigo de Dios es enemigo del mundo. O en otros términos, o estamos bajo la potestad de Dios, bajo el poder de Dios, o bajo la potestad de Satanás, y a escoger. Es un bando o es el otro, ¿verdad? Pero cuando tú decides ponerte bajo la potestad de Dios, bajo el poder de Dios, bajo el señorío de Dios, el enemigo, el adversario, va a tratar de que tú rompas ese yugo. Ese yugo de Dios, que realmente es un yugo que nos hace libres, y que te pongas el yugo suyo, el yugo esclavizador, el yugo del pecado. Él quiere que tú seas su siervo, su esclavo, y va a esforzarse y va a atacarte para lograr su objetivo. Así que hoy queremos aprender sobre eso, cómo confrontar a las huestes espirituales de maldad. Y entre las cosas que la Biblia nos va enseñando, hemos encontrado que el veneno que inyecta el maligno, no por eso, ciertamente por eso se le dice a Satanás que él es la serpiente antigua. O sea, es una serpiente cuyo veneno trae la ruina y la muerte. Y el veneno de la serpiente antigua es el siguiente. Mira, observen. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Se da usted cuenta por lo que dice la Escritura? Que Satanás, la serpiente antigua, el diablo, hace dos cosas. Una, relación al mundo, y otra cosa que él efectúa, es su ministerio malévolo, es en contra de los hermanos. Su obra en cuanto al mundo, y allí la palabra mundo, entiéndase por todo el mundo habitado, es engañarlo. Por eso dice: el que engaña al mundo entero. Sus mentiras se han difundido por todo el mundo y ha logrado dominar y controlar al mundo por medio de su engaño, por medio de sus mentiras. Pero si tú eres un creyente en Dios, un creyente en la palabra de Dios, entonces tú ya no estás bajo ese engaño, porque has conocido a aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Al conocer a Cristo has conocido la verdad
y hay dentro de ti alguien que te guía, del cual se dice, el cual es el Espíritu de verdad y el que te guía toda la verdad. Y está siendo instruido por una palabra de verdad, en la cual nuestro Señor Jesús dijo en su última oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Usted ha sido arrancado ya las mentiras, las patrañas, las artimañas, los argumentos mentirosos del enemigo con el cual te tenía cautivado, se han roto en tu vida. Ese yugo ya no es para ti. Por eso dice que el diablo engaña al mundo incrédulo, está bajo el poder de sus mentiras y de sus engaños. Es ese mundo que todavía no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con Jesús. Nosotros los creyentes estamos en la otra categoría, en el grupo de los hermanos que dice allí. Pero Satanás hace algo en cuanto a los hermanos. Su ministerio malévolo es el siguiente, dice: y los acusaba a los hermanos delante de Dios día y noche. Es un ministerio acusador. Sus acusaciones no cesan, las hace pues continuamente. Allí la expresión del texto dice día y noche. Hasta que, claro, llegará el día en que todo eso, esas acusaciones terminarán definitivamente, cuando Dios extermine al acusador. Pero mientras tanto, entonces esta serpiente antigua, este enemigo, nos acusa delante de Dios y delante de nuestra conciencia, tratando de generar culpabilidad, de generar tristeza, de generar desesperación, de quitar toda la esperanza de salvación en ti. Y no es que sus acusaciones sean mentiras, porque tú ya no estás bajo las mentiras del diablo. Las acusaciones que él hace ciertamente son de cosas que has cometido, de cosas que tú sí has hecho, de pecados que sí has realizado. Él se toma de eso, ¿verdad? Porque el enemigo, el cual la Biblia te dice el tentador, pues te pone la tentación delante. Y si tú la tomas luego que lo haces, su siguiente es que empieza a acusarte por lo que tú has hecho. De esa manera, entonces, las acusaciones sí son fundadas en los hechos y en aquellas caídas que tú has tenido en tu vida, en aquellos pecados en los cuales fuiste tentado, pero cediste, caíste en la trampa, pisaste el lazo, te enlodaste en el barro, caíste al fango, caíste ahí en el pecado. Entonces lo que el enemigo hará es que levantará su mano y te señalará esa mancha allí, esa mancha que ha dañado tu integridad, esa mancha que ha oscurecido tu testimonio. Allí señalará ese hecho, te mostrará tus pecados, vendrá allí y te acusará con un objetivo. El objetivo es desesperarte, es generar en ti culpabilidad, es separarte del amor de Dios, es que te sientas tan avergonzado y generar lo que produjo en Adán después que comió el fruto prohibido. Que cuando Dios venga a tener un encuentro contigo, Dios venga a mostrarte su amor, su misericordia, a querer tener una comunión contigo, tú te sientas avergonzado, que vayas a esconderte, te apartes, te separes de Dios, ya no quieras orar, tienes vergüenza presentarte delante de Dios, vergüenza tal vez ir a su iglesia, sientes impotencia, como que estas cosas no son para ti, te acusará y te dirá que tú no sirves para esto, que tú no puedes, que tú fallaste, caíste y que por tanto es mejor de que tú ya no intentes estar en los caminos de Dios, porque eres alguien que no sabe andar en esos caminos. Por eso la Biblia dice que Él acusa a los hermanos. ¿Alguna vez has recibido estas acusaciones en tu mente o en tu conciencia? ¿Han venido estos sentimientos de culpabilidad sobre ti?
has confesado tus pecados a Dios, le has pedido perdón a Dios, y sin embargo aún sigues sintiéndote culpable, sigues sintiéndote sucio, sigues sintiéndote manchado. Estás yendo a Dios a confesar una y otra vez, tal vez el mismo hecho, el mismo pecado. Es que hay alguien que no es Dios y que tampoco es el Espíritu de Dios, que no cesa de traerte al presente cosas que ocurrieron ayer, que no cesa de manchar tu presente, de oscurecer tu día presente a través de las sombras de un pasado que ya no existe ahora, y que muchas veces Dios ya lo ha perdonado, pero las acusaciones del maligno no te permiten disfrutar del amor de Dios. Es verdad, como recuerdo decía pues este escritor ruso, Dostoyevsky, él decía que el camino de Dios es recto, es derecho, no hay curvas. Es verdad, el camino de Dios es limpio y santo y justo y bueno y derecho, allí no hay curvas. Y añadía, pero el problema no es el camino, el problema, decía él, soy yo, que en ese camino derecho me muevo como un ebrio, como un borracho que va de derecha a izquierda y que no puedo caminar derecho. Y ciertamente así nos movemos muchas veces en el camino que Dios nos ha trazado. Y no es que Dios quiera excusar tu culpa, tu debilidad, tu pecado. Dios no lo excusa. Aparentemente las acusaciones de Satanás son ciertas y son reales, y él tiene razón de que la paga del pecado es la muerte. Es verdad, de que el pecado nos separa de Dios. Es cierto, de que los caminos de Dios son santos, justos y perfectos, ciertísimamente, y de que nosotros no hemos andado de acuerdo a esos estándares, no hemos llegado a esa cota divina. Es también verdad. ¿Qué hacer cuando esos dardos de acusaciones tocan nuestro corazón y nos mellan el ánimo y nos condenan? Aquí viene el arma más poderosa que Dios ha provisto a su iglesia. Una de las verdades más fundamentales que el diablo la quisiera enterrar y que nunca se supiera. Es una verdad tan vital que hoy es necesario que nosotros lo levantemos en esta lucha entre el bien y el mal, en esta lucha con las huestes espirituales de maldad. Debemos levantarlo como una bandera flameante. Debe ser como esta verdad debe ser la bandera del cristianismo. ¿Cuál es? La Biblia dice lo siguiente, que al que no conoció pecado, se lo voy a leer. Miren, libro de Corintios, capítulo 5. En el libro de Corintios, el capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Observen, dice, al que no conoció pecado. Ha existido solamente una persona sin pecado, que nació sin pecado, que vivió sin pecado, tentado en todo lo que se le puede tentar a un ser humano y sin pecado. Un solo cordero, sin mancha y sin contaminación, Jesucristo. Ese es el que no conoció pecado. Y por otro lado estamos los que hemos conocido pecado, pues usted y yo.
sin lugar a dudas, hemos conocido el pecado por experiencia. Pero Dios hace algo extraordinario. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ese tuvo un propósito, un objetivo, un para qué. Dice, para que nosotros, los que hemos conocido el pecado, a través de Él, o por Él, o gracias a Él, seamos hechos justicia de Dios en Él. La verdad de la justicia imputada. O sea, hay dos cosas que Dios imputa. O sea, que Dios se lo atribuye a quien no le pertenece. Se imputa el pecado y se imputa la justicia. El pecado que nos pertenecía a nosotros le fue imputado, le fue atribuido, le fue contado, le fue cargado al que no conoció pecado, a Jesucristo. Y la justicia de aquel que no conoció el pecado, de aquel ser santo, inmaculado y perfecto, de quien ni Dios, ni Satanás, ni los hombres podían acusarlo de pecado, Jesús, esa justicia resplandeciente e inmaculada se nos imputa a nosotros, se nos atribuye, se nos cuenta como si fuera nuestra, y somos hechos, dice, justicia de Dios en Él. Entonces, como mis pecados fueron atribuidos, imputados, pasados a la cuenta de Él, el castigo por mis pecados recayó sobre Él. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice, y Él, en Isaías 53, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Él fue contado como si hubiera conocido el pecado, porque se le atribuyeron mis pecados. Y a ti y a mí, al tener fe en Jesús, se nos atribuye la justicia de Jesús. Y se nos trata, se nos declara como si nunca hubiésemos conocido el pecado, como justos, santos y perfectos. Por eso dice la Biblia, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sé que por mi vida yo soy culpable y pecador, pero al tener fe en Jesús, se me cubre con otra vida que no es mía. Sé que por mi vida estoy desnudo delante de Dios, pero cuando tú crees en Jesús, se te cubre con un traje, con un terno, con un saco que no es tuyo. Se te cubre y se te pone la vida de Jesús, a tal forma que el juez del universo dice, este hombre, esta mujer es justo, y se te declara justo. No en base a tu justicia, ciertamente, ya lo hemos demostrado, sino gracias a la bendita justicia de Jesucristo. Entonces, cuando el acusador se para delante de Dios y le dice, Señor juez, este hombre es culpable, el juez ya no te declara culpable, te declara justo, inocente, sin culpa. ¿Por qué? Por cuanto ya no está mirando Él tu vida, sino que como tú has creído en su Hijo Jesús,
El juez está mirando la vida de Jesús como si fuera tuya. Y entonces toda mi desnudez ha sido cubierta. La sangre de Jesús me ha limpiado de todo pecado. Y tal vez el acusador diga, pero no es justo, él ha pecado, él debe recibir el castigo. Y allí tengo un abogado, dice la Biblia, un abogado perenne que no cesa de interceder día y noche por los que creen en él. Y nuestro abogado, Cristo Jesús, se pone de pie y le dice: es cierto, Señor, que en la experiencia este hombre ha pecado, pero quiero decirle, Señor juez, que el castigo por sus pecados, que sus pecados ya han sido castigados, y aquí tengo la evidencia. Y él levantará sus manos y le enseñará las cicatrices de sus manos, de sus pies y de su costado. Y el abogado dirá: Señor juez, sus pecados de este hombre ya han sido pagados, ya han sido castigados, y la justicia no castigará dos veces el mismo pecado. Entonces el juez declara como infundadas las acusaciones del acusador, como que ya no tienen base, no tienen valor, no tienen sentido. El acusador quiere que se nos cobre una deuda cuyo recibo ya está cancelado, y se declara improcedente sus acusaciones. Ya no tiene parte en contra tuya en los cielos, ya no tiene parte en contra tuya arriba delante de Dios. Le es cerrado ese canal para acusarte y generar condenación en ti, porque por la fe en Jesús has derrotado todas las acusaciones que Satanás puede tener en contra tuya. Y así hayas cometido los más oscuros de los pecados, todo eso ha sido removida por la sangre de Jesús, porque la Biblia dice que somos justificados por su sangre. He allí que la verdad de la justificación por la fe te devuelve la vida, te devuelve la esperanza, la alegría, la emoción, que puedes levantar tu rostro y mirar a Dios y estar en paz con Él. El saber que eres declarado justo por una vida que tú no viviste y por una muerte que tú no has muerto, te hace llegar a Dios con gozo y con alegría, que puedes mirarlo y sonreír y darle un abrazo, decirles: gracias, Padre, porque tú has sido acepto, has sido aceptado en Jesús, has sido aceptado en el Hijo, has sido aceptado en Cristo. Tus pecados han sido perdonados en Él. Así que, querido amigo, si tú crees que eres culpable, no se niega ese hecho. Pero si tienes fe en Jesús, has sido declarado en Cristo justo, has sido aceptado por Dios en la persona de Cristo Jesús. Tus pecados han pasado a Él y la justicia de Él se te ha sido atribuida. Delante de Dios estás vestido con un manto tan limpio y tan resplandeciente que no hay mancha alguna que el enemigo pueda señalar, porque la vida de Jesús se cuenta ahora como tu vida. Pero el enemigo, como ya no tiene entrada arriba, ha sido echado a la tierra, vendrá a acusarte a ti y a tu conciencia. Pero ahora tú tienes que pararte en la verdad de la palabra de Dios. Tienes que plantarte en la verdad de la justificación por la fe. El diablo querrá que tú vuelvas a luchar con tus propias obras y con tus propias vidas para tratar de obtener justicia. Y tú vendrás y pondrás tu máximo empeño por guardar las leyes, por obedecer los mandamientos. Harás promesas a Dios, harás pactos, tal vez de no fallarle una vez más, pero le fallarás. No pongas tu gozo y tu alegría de salvación en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Cristo ha hecho por ti hace mucho tiempo atrás. Que tu gozo y tu alegría sea una justicia ajena, la justicia de Cristo Jesús. Aunque nuestro mayor esfuerzo es agradarle a Dios, pero sabemos
que por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que no intente usted derrotar cada acusación del diablo con su propia vivencia, porque no lo logrará. Vístase con la justicia de Cristo. Deje que Dios lo vista con la justicia de su Hijo, y no habrá acusación que lo resista. Por eso el diablo odia tanto esta verdad de la justificación por la fe. Él quisiera que todos los hombres y todas las iglesias y todos los creyentes estén tratando de construir su propio vestido. Pero el que intenta ser justo delante de Dios por su propia justicia, yo le llamo que padece el síndrome de Penélope. ¿Se acuerdan? Esta mujer de esta obra clásica griega, ¿verdad? Que tras la ausencia de su marido, y todos pensaban que estaba muerto, menos ella tenía la esperanza que un día volvería, pues les puso una señal, y estaban todos los candidatos a reemplazar a su marido, pero ella quería ser fiel, y entonces pues sacó mucho hilo y ella tejía un manto o un vestido, y les dijo: cuando yo termine de tejer, sería el hijo con quien me caso. Y ciertamente durante el día ella estaba tejiendo, estaba bailando, pero por la noche empezaba a destejer lo que había tejido en el día. Así que cuando empezaba el siguiente día, era como volver a empezar nuevamente, porque lo que tejía de día se destejía en la noche. Así será. Tú hoy día dirás: no, yo no le voy a fallar a Dios, no voy a ofender a Dios, voy a tener una conciencia limpia delante de Dios, mis manos, mis ojos, mis pensamientos van a estar limpios delante de Dios. Y puede ser que lo logres de pronto hoy día, pero mañana es probable que vuelvas a destejer todo lo que construiste hoy día, o lo que tejiste ayer. Y así tu vida irá, y nunca lograrás salir de allí, y nunca te sentirás seguro de salvación, y no tendrás gozo de salvación, porque tu vida será una eterna incertidumbre: ¿lo lograré o no lo lograré? ¿Me salvaré o no me salvaré? ¿Me aprobará Dios o no me aprobará Dios? Y Dios no quiere que vivas así. La fe es certeza, es seguridad. Dios quiere que tú te gozes. Dice que el Evangelio son buenas noticias, son noticias de alegría. Es una buena noticia que dice: no por ti, amigo mío, no por tu vida, no por tus obras. Es una noticia de lo que Cristo ha hecho para ti, que no es el vestido que tú tejas, sino que Cristo construyó un vestido perfecto y limpio para cubrir toda tu desnudez. Acepta la justicia de Cristo, deja que ella te vista, y cuando el Padre te mire, te encontrará limpio, santo y justo delante de Dios. Escóndase en la vida de Jesús, y así las acusaciones del diablo hacia tu vida perderán fuerza. Escóndase en el sacrificio de Cristo, en su muerte de Cristo, y todas las acusaciones del diablo perderán efecto sobre tu vida. Y usted dirá: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pues todo lo de Cristo es mío, y todo lo mío es de Cristo. Él se llevó mi pecado, y yo tengo ahora su justicia. Él sufrió mi muerte, y yo tengo ahora su vida eterna por la fe en Jesús. Que Dios te bendiga, y no pierdas la fe.